pero hay una realidad institucional en Venezuela, con todos sus problemas, porque las instituciones en Venezuela tienen un problema de confianza en la gente. Todas las instituciones, claro, y los 5 poderes tienen un problema de confianza y de legitimidad en la gente. Pero el tema es que las decisiones de esas instituciones son legales y son vinculantes y son las que se están haciendo. Entonces, ¿cómo las desconoce? Hoy en la entrevista conversamos con Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Un Nuevo Tiempo y miembro de la fracción Libertad en la Asamblea Nacional. Con él abordamos todo este proceso de diálogo o negociación que se está iniciando en Venezuela y también se hizo un balance acerca de los resultados de procesos anteriores. Por supuesto que abordamos las perspectivas políticas a escala nacional, la ausencia o presencia de algunos liderazgos en este proceso y los posibles resultados de esta negociación. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, al momento de grabar esta entrevista todavía no se ha iniciado el diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno de Delcy Rodríguez, al cual desde Estados Unidos lo llaman el gobierno interino. Pero vamos a conversar sobre este asunto con Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la fracción Libertad y además dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Stalin? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estás, Vladimir? Bueno, caramba, ¿qué ha fallado en los diálogos anteriores previos a este que se está intentando llevar a cabo? A ver, primero que hay una diferencia entre diálogo y negociación. Ajá. Bueno, diálogo es una parte del proceso. O sea, puede haber diálogo y no necesamente puede haber negociación. Y puede haber negociación sin hablarse. Es más difícil, es más difícil ver. A ver, yo lo que creo es que, primero que cualquier proceso de este tipo hay que acompañarlo y tener que termine en buenos términos, ¿no? Y que los objetivos que se hayan planteado se logren. Creo que ningún espacio hay que satanizarlo. Yo creo en el acuerdo, en la negociación. No hay forma de hacer política sin hablar, sin acordar, sin negociar. Y es una cosa que siempre digo, ¿no? Que hay una parte de la política que cree que, no sé, que cree que la política es imponer solamente su visión y al final hay que buscar acuerdos. El tema es que cualquier espacio de eso debe tener un plan, debe tener una hoja, un objetivo y deben cumplirse, ¿no? Y serán evaluados por sus resultados. Veremos, esto no ha empezado. Ya a esta fecha, ya tenía otras fechas, no va a comenzar en la fecha que estaba. Se ha anunciado una parte de la agenda. Veremos cuál es el esquema, veremos cuál es algo. Pero yo creo que lo importante es que veamos cuál es el resultado, ¿no? Que tengamos en el horizonte una ruta institucional que permita a los venezolanos elegir libremente su destino. En un diálogo o una negociación, ¿cuánto pesa la agenda? ¿Cuánto pesan los negociadores? Bueno, a ver, dice parte de la, como diría John Magdaleno, parte de la literatura sobre las transiciones. Y de las negociaciones, porque hay varios métodos de negociación. Hay varios métodos, pero suelen cada uno, aunque hay varios métodos, pueden parecerse. Uno, tú tienes que separar el problema de la persona. Una cosa es los negociadores de ambos lados, pero tienes que separar los problemas. Tú tienes un objetivo y plantearte el objetivo. Y lo otro, tienes que tener empatía, sino tienes que ponerte en el lugar del otro para entender qué está. Y ahí también tienes que construir la parte institucional y legitimidad de ese proceso, que es la que a mí me llama más la atención, que creo que va a ser la más dura de ese proceso. Y más que ese acuerdo o negociación que haya ahí, es la negociación dentro de la oposición. Porque ahí está representada una parte de la oposición, el cual todos estamos esperando que ahí pase algo, ¿no? Y que ese algo nos represente a todos, pero yo creo que la parte más dura de eso va a ser la discusión interna de la oposición en el cómo llegar a lo que se estén planteando ahí. Si es que hay discusión, porque de repente lo que ya viene está decidido, cocinado y no consultado, ¿no? Entonces es un problema de legitimidad. O sea, porque parte de la negociación es la legitimidad de cualquier acuerdo. Si estuviera un representante de María Corina Machado en esa mesa, ¿sería más legítima la negociación que si no lo agregaras otra parte de la oposición? Agregaras otra parte. Lo cierto es que ahí no está toda la oposición, no está ahí. No quiere decir que eso sea malo, ni que sea por cierto, bueno. Tampoco está todo el chavismo, fíjate. Bueno, el chavismo yo no me meto en sus problemas. Ese es un tema de ellos que verán cómo lo resuelven. Tienen una ventaja, que están en el poder, ¿no? Y han sabido ser suficientemente flexibles para mantenerse bueno, algunos están en el poder y otros ya no, pareciera. Pero el chavismo está en el poder.
O sea, el chavismo puede que no sea el originario, pero yo digo que están en el poder los que son políticamente viables. Así. No son los herederos naturales, pero son los que son políticamente viables. ¿Qué recomendación le das tú a Dinora Figuera para lidiar con un negociador tan difícil como Jorge Rodríguez? No, que tú lo conoces, debes conocerlo. Yo creo que hay que tener, si usted tiene un plan y tiene sus objetivos claros, no tienes que planteártelo y llegar ahí. Y siempre separar el problema de la persona. Es parte de cualquier negociación, pero a mí lo que me preocupa es que el resultado de eso, más allá de los intrínculos entre personas, es que el resultado sea el que la gente esté esperando, ¿no? Porque ahora se generan muchas expectativas con respecto a estas negociaciones, porque la gente cree que iba a salir resuelto el asunto del salario, seguridad social, etcétera, y resulta que no son los temas que no están en la agenda. Está, por supuesto, lo del terremoto, que era obvio que era necesario tocar allí, ¿no? Claro, a ver, esto es de aquí desde el análisis, ¿no? Desde la barrera. Sí, desde el análisis. Puede que uno tenga información una más que otra. Pero suelta algo. Hay evidentemente que ahí hay algo, es una negociación que cumple o que va a cubrir una parte de la controversia y de la crisis, que es construir un cronograma electoral. Eso es el objetivo de esa. Ahora bien, hay una serie de temas que no se van a resolver ahí. Por ejemplo, a decirlo de alguna manera, cómo vivimos los venezolanos mejor, ¿no? Temas económicos, energéticos, salariales, sociales, no están ahí y que van a seguir un rumbo y que hay que seguir discutir. Por eso a mí me llama la atención, a veces yo escucho algunos programas de radio, estos analistas, así como que todo se va a resolver ahí, entonces eso es, ahí se va a discutir todo y no es posible, ni es su objetivo, ni es lo que está marcando. Entonces, hay una serie de temas que van a seguir quedando en la Asamblea Nacional y que hay que seguir discutiendo y que hay que seguir. Pero fíjate, la Asamblea Nacional tampoco es representativa, mejor dicho, de todos los sectores del país. Y esos temas en la Asamblea están como postergados, no se tocan. Y habría que establecer una mesa de carácter social para discutir esa materia. Claro, pero las decisiones en la Asamblea son vinculantes. Pero por supuesto, claro. Esa es la diferencia. Ajá. Que aquí. Bueno, y ahora uno se pregunta de cuál de las dos, porque la Asamblea del 2015 está presente y está la del 2025. Claro, pero las leyes que son vigentes en la República la aprueba quién. O sea, creo que es parte del análisis que no. O sea, creo que le agregan cosas a los análisis que no son verdad. Porque tenemos visiones distintas, pero hay una realidad institucional en Venezuela. Con todo y sus problemas, porque las instituciones en Venezuela tienen un problema de confianza en la gente. Todas las instituciones y los 5 poderes tienen un problema de confianza y de legitimidad en la gente. Pero el tema es que las decisiones de esas instituciones son legales y son vinculantes y son las que se están haciendo. Entonces, ¿cómo las desconoce? ¿Cómo las metes en el...? Stanley, tú estuviste en la Asamblea de 2015. Sí, fui electo hace 10 años en esa asamblea. ¿Y no puedes reivindicar tu condición de miembro de esa asamblea ahora? No, a mí me eligieron por 5 años. A mí ha sido mi posición siempre. A mí me eligieron en esa asamblea del 2015 al 5 de enero del 2021. ¿Estás de acuerdo con Capriles que ninguna de las dos asambleas es legítima? A ver, yo creo que ahí nosotros cuando decidimos ir a la elección del 25 de mayo, era nuestra manera de cómo defender los resultados del 28 de julio. Porque además aquí lo que está en juego es la democracia, y la democracia para defenderla necesita demócratas, ¿no? Y entonces la democracia, tú no puedes estar de acuerdo con la democracia un día y con otra no. Entonces el tema era cómo defenderla y cómo cualquier espacio de democracia reivindicarlo y luchar ahí, y por eso nosotros fuimos ahí. Y hubo una gente que nos acompañó y una gente que nosotros representamos. ¿Pudo haber sido más personas y más gente que votara? Sí, es verdad, el 28 de julio dejó una huella en el voto muy doloroso entre los venezolanos, pero con todos los errores que pueda tener esa asamblea, una gente votó por nosotros, al cual representamos y al cual estamos haciendo el esfuerzo de representar a la mayoría de los venezolanos. Y ese es nuestro papel ahí, esa es mi visión de lo que está pasando ahí. ¿Ustedes quisieran estar en esa mesa? La verdad es que yo desde el principio no quise estar ahí, porque... O sea, creo que aquí hay una negociación más grande que no está en esa mesa. Y es parte de lo que uno viene aprendiendo de otro proceso. Hay una negociación más grande. Creo que, ¿y dónde está esa negociación? Porque yo creo que la oposición, nosotros desde el 2018-2019, se cometió un error, que fue entregar tu capital político y tu poder de negociación a otro, que fue la comunidad internacional.
O sea, hubo un momento que además paradójicamente quienes plantearon esa tesis son los que están atrás ahora de este proceso de negociación. No, los que plantearon la tesis de que no había nada que hacer en Venezuela, había que irse y desde afuera hacer política y lograr el cambio. Nosotros decidimos que no quedarnos aquí y luchar adentro. Entonces, creo que hay una negociación que es evidente que no está en esa mesa y que todo lo que pasa en esa mesa la condiciona a otra discusión. Entonces, yo creo que el tema aquí es, y no todos los temas están ahí, y nosotros estamos en la Asamblea y tenemos un rol y un papel en o sea, las transiciones son un proceso, y creer que las transiciones son una ruptura, son un cambio inmediato, y hay una serie de temas que no están ahí, el cual hay que cubrir, hay que tener opinión y hay que buscarle solución, ¿no? ¿Crees que Estados Unidos tiene intenciones de acortar los procesos hasta llegar a unas elecciones o no tienen prisa? A ver, tú sabes que yo no soy... sigo la política americana porque hay que, así como sigo la española, hay que entender los intereses de cada quien. Creo que el secretario Rubio, al cual puedo que me gusten algunas de sus opiniones o no, pero desde enero a mí me ha llamado la atención todo lo que ha venido diciendo. Y sin ninguna afán, porque ahora que hay como una competencia de quién adula más a Marco Rubio y a Donald Trump, ¿no? Yo no tengo ninguna ¿Quién va ganando esa competencia? opción. Aquí se pelean, ¿no? Unos y otros, ¿no? Se pelean por ese tema. Pero yo creo que hay que escuchar. Y escuchar es sin fanatismo, porque entonces pareciera que escuchan lo que es con fanatismo. Y desde el principio, el secretario Rubio ha dicho, mira, uno dijo, la elección del 28 de julio no era legítima. Y fue descartando escenarios, ¿no? Luego fue al Senado de los Estados Unidos y habló de la transición española y de los pactos de la Moncloa y cómo se construyó la transición española. Y ahí hubo un proceso que hay que aprender. Luego dio una entrevista este fin de semana a Fox y habló de la transición y lo duro y lo intenso que debía ser ese proceso, y habló de la reconciliación y de la recuperación. Y yo creo que las cosas se están dando pausadamente, pero con paso seguro. Quisiéramos que fuera más rápida. Hay unos que quieren que sea más rápida. Claro que todos quisiéramos que fuera más rápido. Pero el apuro es el que nos tiene aquí. Porque yo fui electo en esa asamblea del 2015 y creyeron de una vez, yo estaba en esas discusiones, y creyeron que ya habíamos ganado Miraflores en el 2015. Y en vez de haber construido y fortalecido un capital político y social y esperar la elección del 18, quisimos desde el 16 adelantar ese proceso, porque a nosotros se nos olvida que en el 16 planteamos acortar el mandato, reforma constitucional, este referéndum revocatorio, todo el tema de las protestas del 17, o sea, todo eso lo hicimos tratando de acortar un proceso que lleva un camino. Y el apuro, mira por dónde nos lleva. Estamos en el 2026. Entonces creo que es un proceso inevitable. En Venezuela va a haber elecciones. Las elecciones se ganan el día de la elección. Hoy pareciera que el gobierno no gana una elección ni con trampa. Ni con trampa. Ajá, hoy. Evidentemente el gobierno tiene un plan de querer alargar esto. Y pareciera que desde la visión que se tiene desde afuera es que hay que llevar estos cambios institucionales con calma. Entonces, en vez de la oposición discutir menos cómo construir una alternativa que sea políticamente viable, cómo reunificar al voto opositor, cómo reunificar a la fuerza política, es una disyuntiva y una pelea innecesaria que está ahí. Yo creo que aquí el objetivo tiene que ser construir una alternativa que sea viable, porque esto no es un problema de popularidad, es un problema de viabilidad política. Y la oposición, nosotros hemos planteado esto desde el 2012 contra Chávez, un problema de popularidad. Y con la popularidad, la oposición es mayoría en el voto popular de 2013 y no llega al poder. Entonces el problema no es de popularidad, sino de pensar bien. Entonces por eso los más estudiosos del tema comparan a la política siempre con el ajedrez, ¿verdad? Por un juego de estrategia, de pensar cómo se hacen las cosas. Entonces, yo creo que hemos planteado unos planes que son políticamente inviables. Y en ese ajedrez, ¿qué pieza es María Corina Machado? Y yo no creo que aquí haya que personalizar nada, pero evidentemente, y está demostrado, que con un sector de la oposición es más difícil llegar al poder.
porque no es políticamente viable. Entonces el tema es cómo hacemos, cómo construimos algo que sea viable. ¿Cómo hacemos? Pues aquí nos encanta comparar las transiciones, ¿no? Yo siempre uso 3 ejemplos facilitos. Bueno, hoy no con los 150 modelos que hay. Pero Chile, o sea, ¿por qué Chile pudo lograr? Porque la concertación se dio. La popularidad la tenía uno, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a hacer algo. A mí no me van a entregar. Eres tú el primer gobierno, y por eso la concertación hace un acuerdo de cada 4 años y no había reelección para que todo pudiera ser. Y hubo la madurez política de ese acuerdo. Aquí no lo hay. Aquí tuve las entrevistas, entonces se sigue apelando a una primaria hace 3 años y se sigue apelando a unas cosas, entonces no hay ninguna manera de rectificar lo que está pasando, ¿no? Son referentes importantes el resultado del 28, las primarias del año 2023. Pero que todo es parte ya de la historia, pues todo es parte de la historia. Y te digo, por ejemplo, la calle de Marcos Pérez Jiménez, que es la última transición interna, ¿quién la llevó? ¿La llevó a Betancur, Jóbito y Caldera? No, la llevó la Raza, que era parte del régimen. Del régimen de Pérez Jiménez. Entonces, o tanto que nos gusta Mandela, de Klerk decidió con quién hablaba y construyó un acuerdo distinto a los 3 procesos, y construyó un acuerdo antes de la elección con Mandela, y quedó claro, bueno, el día de la elección queda claro cuál es el destino de quien pierde la elección. Entonces, esa madurez aquí no la tenemos, sino una cosa siempre de imponer. Por eso yo digo que la democracia se defiende con demócratas, y yo creo que es parte de lo que nos falta. Dentro del gobierno hay pocos demócratas, y parecía que en la oposición se imponen los que menos demócratas son, porque no piensan, siempre es querer imponer su posición sin ningún tipo de discusión o de escuchar o de entender. Están ya casi terminando. ¿Tiene sentido tratar de reconstituir la plataforma unitaria, tal y como lo ha planteado incluso Un Nuevo Tiempo? Creo que tiene sentido reconstruir a la unidad, o reconstruir la unidad nacional. Yo no me amarro a ninguna forma de organización. O sea, la plataforma, con todas sus virtudes, nunca estuvo ni cerca de lo que fue la MUT, ¿no? La MUT tuvo mucho más amplitud. Entonces tenemos que entender que este país cambió. Después del 28 de julio fue un escenario distinto. Después del 3 de enero fue un escenario distinto. Después del 24 de julio, el 24 de junio, este país es otro después del terremoto. Entonces entender que el voto opositor no está solo en los partidos, sino que la unidad nacional necesita ir más allá, y a eso que tenemos que apuntar, y no además ese oposicionómetro que tiene, hay quien es más opositor que el otro. Hermano, sus tesis han salido derrotadas. Esas tesis que se plantearon de imponer las cosas como eran y creer que era suficiente ir a la elección, no fue acertado ese análisis. Porque aquí tenemos que hacer, nadie se hace la pregunta, ¿por qué pasó lo del 3 de enero y se quedaron los que estaban? Y no fue el cambio que todos esperaban. Entonces también la oposición tenemos nosotros que hacer esa reflexión de qué pasó. O sea, ¿por qué no eres una alternativa real? ¿Por qué no te estás proyectando así? Algo estás haciendo mal. Entonces, no, siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Siempre la culpa es de otro y no se hace análisis interno nunca. Entonces aquí ahora andan como desesperados, todos hablando de primarias y de candidatos y de cosas. Hermano, que hay que unificar esto. Por la vía que vamos, esto se va a difuminar. Va a haber muchas opciones, y aquí se trata de cómo aglutinamos la mayor cantidad de fuerza para tener un cambio real con fuerza. Por lo visto, la palabra prisa no va mucho contigo. No es que es prisa, porque si alguien quiere que esto cambie, la mitad de mi vida lo he vivido con estos señores en el poder. Yo no quiero seguir con estos señores en el poder, pero la prisa nos tiene en esto. Y esa reflexión no la hacen. La prisa es la que nos tiene en esto. Porque la prisa nos hace cometer errores y entonces siempre le regalan más tiempo. Entonces, esa reflexión nunca la hacen. Siempre es mejor culpa al otro. Y entonces no se dan cuenta de todos los errores que han hecho. Y toda la prisa por donde nos lleva. Y paradójicamente, quienes nos metieron en ese camino de la prisa, entonces ahora son los que dirigen la mesa. Pero así es la política. Así es. Gracias, Stalin, por acompañarnos. Y a ustedes, queridos amigos, hasta la próxima entrevista.